buenas noches. Nos encontramos, al igual que lo hacemos 2 veces al mes, en el despacho de Pedro Beltrán, abogados, desde donde les hablamos de actualidad jurídica y de temas que sabemos que a ustedes les pueden interesar. Hoy vamos a hablar de los regímenes económicos matrimoniales que pueden darse en una unión de pareja. Y lo vamos a hacer en primer lugar con Cecilia Santangelo, abogada de este despacho. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas noches, Anabel. Muy bien. Buenas noches. Gracias. Bien, por empezar, por el principio, ¿cuáles son los tipos de regímenes económicos matrimoniales que existen? Sí, me encantaría explicártelo. Realmente hay 2 tipos de regímenes económicos matrimoniales. Hay un tercero, pero está en desuso, por tanto no quiero nombrarlo para no confundir a los telespectadores. Hay 2 de ellos, que es el sociedad de gananciales y separación de bienes. El de gananciales, sociedad de gananciales, es que todas las ganancias del matrimonio se ponen en común. ¿Qué quiere decir esto? Que esa masa ganancial común se divide a mitad para los dos, es la misma cantidad para los dos cónyuges. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a poner un ejemplo más práctico. Pongamos que uno de los dos gane 5.000 euros y el otro gane 1.000 euros. Esto no se divide 5.000 para uno y 1.000 para otro, no, se junta todo y son 6.000 euros para ambos. Claro. En cambio, separación de bienes sí que es diferente en cuanto a que cada uno es propietario de sus propios bienes. Es decir, si uno tiene 1.000 euros y el otro gana 5.000 euros, cada uno es propietario de sus propios bienes. Claro. Esa es la diferencia realmente entre uno y otro. Y es bastante importante la diferencia. Fíjate, hay una cosa que a mí me gustaría que aclaráramos muy bien, porque la mayoría de gente piensa que te casas por defecto ya en régimen de gananciales, pero no es así en la Comunidad Valenciana, ¿no? Claro, es lo que te iba a decir, depende. Depende en qué comunidades autónomas estemos. Si estamos en Comunidad Valenciana, estamos en Cataluña y Islas Baleares, sí que se casa por defecto en separación de bienes. ¿Qué sucede en el resto de las comunidades autónomas? Que si no haces capitulaciones matrimoniales, o sea, si no se pacta nada diferente, o sea, si no se pacta separación de bienes, el régimen sería el de gananciales. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, en la comunidad autónoma en la que estamos, antes de la separación de bienes, como bien sabes, estaba el sistema de gananciales, en la cual, bueno, la masa común era para ambos. Entonces, al cambiar el sistema, ahora es todo lo contrario. Ahora lo que se pacta realmente es, si queremos volver al régimen ganancial, se tendría que pactar, ir ante un notario y hacer la escritura, vamos. Pero ahora es totalmente diferente. Bueno, la verdad es que cuando hablamos en términos económicos y de regímenes económicos, podríamos muy bien comparar un matrimonio con una sociedad, con una empresa, y el casarse con constituir esa empresa. ¿Nos podemos casar ante notario? Bueno, de momento no, Anabel. O sea, siempre creo que muchos telespectadores habrán escuchado esto, habrán leído en los periódicos, en internet, que también está a la orden del día. Es un proyecto que está aprobado, pero bueno, todavía sigue siendo un anteproyecto, en el cual, bueno, se va a facultar al notario, más adelante se va a facultar para que pueda celebrar matrimonios. En realidad tiene la facultad, la misma facultad que en el registro civil, el encargado del registro civil va a tener la misma facultad. Claro. La única diferencia es que, bueno, cuando tú te casas en el registro civil o te casas en el ayuntamiento, estos servicios son gratuitos. En cambio, el notario es un profesional y, por tanto, él sí que va a cobrar una tasa mínima, que, bueno, se dice que ronda entre los 90 y los 100 euros, y bueno, hay que abonarla. ¿Qué pasa? Que bueno, es un plus, es una garantía de que tú te casas cuando quieres, no tienes que esperar una lista de esperas bastante altas. Claro. Y bueno, este anteproyecto realmente a mi parecer es favorable, porque bueno, las listas altas de espera que hay en el registro para poder casarse las reduciría, o sea que para mí está bastante interesante. ¿Te parece positivo que haya tanta diferencia entre los regímenes matrimoniales de una comunidad y de otra, que no sea el mismo régimen para toda España? No estoy de acuerdo, la verdad. En mi parecer tendría que unificarse todo en un mismo sistema, en un mismo régimen. ¿Por qué? Porque es que no puedo entender cómo alguien que se casa en Madrid, por ejemplo, se casa en régimen de gananciales si no realiza las capitulaciones matrimoniales para casarse en separación de bienes, y una persona que está en la Comunidad Valenciana se case en separación de bienes. Claro. Yo creo que debería unificarse todo en la misma legislación para que en todas las comunidades sea una misma. Y bueno, a mi parecer, como te digo, yo creo que la mejor sería separación de bienes. ¿Por qué? Porque salvaguardas tu patrimonio. Claro. Y si hay deudas, si llegan a haber deudas por
por uno de los cónyuges, pues salvaguardas también tu patrimonio, que no puedan afectar las deudas a tu patrimonio. Entonces yo creo que se tendría que unificar todo, pero para separación de bienes. Muy bien, pues muchas gracias, Cecilia. De nada, Anabel, muchas gracias a ti. Continuamos y en esta ocasión lo hacemos con Asunción Valero, abogada del despacho de Pedro Beltrán Abogados. ¿Qué tal, Asunción? Buenas noches, Anabel. Bueno, pues vamos a continuar hablando de los distintos regímenes y a mí en este caso concreto me gustaría preguntarte cómo se liquida la sociedad de gananciales una vez que la pareja decide hacerlo. Exacto. Bueno, pues es todo el procedimiento, todos los trámites que hay que hacer para liquidar la sociedad de gananciales y los bienes que la conforman, es decir, la distribución y división de todos los bienes de la sociedad de gananciales. Sí. Realmente, bueno, es un procedimiento bastante complejo, costoso y se puede eternizar, se puede hacer bastante largo. ¿Qué te podría decir? Lo más importante, Anabel, que la gente tiene que tener bastante claro, es que una cosa es disolver el régimen económico matrimonial y otra cosa es liquidarlo. Es decir, con la propia separación, nulidad o la propia obtención del divorcio, lo que estamos haciendo es disolver el régimen económico del propio matrimonio. Pero otra cosa es la liquidación de esos bienes, la distribución y división de los mismos. Muchas personas optan por obtener el divorcio, la separación o la nulidad, y no liquidan la sociedad de gananciales, simplemente la disuelven, ya no rige, pero no lo liquidan, no hacen ese paso siguiente, lo dejan ahí. ¿Por qué? Porque en definitiva muchas veces pues eso, que si no se llega a ningún acuerdo es bastante costoso, entonces lo dejan un poco pues, en stand-by. ¿Podemos decir que liquidación significa reparto de bienes? Sí, efectivamente, es un reparto. Claro. Se disuelve el régimen y luego se reparten los bienes, que sería la parte de la liquidación. ¿Qué recomendamos? Pues lo mejor que se puede hacer obviamente es llegar a un acuerdo. Se llega a un acuerdo y con la propia demanda, por ejemplo, de divorcio, se presenta un convenio regulador en el que no solamente pido la disolución del régimen de matrimonio, económico matrimonial, sino que también hago una propuesta de liquidación y lo obtengo todo y de mutuo acuerdo. Esto es muy bonito. Luego en la práctica, un matrimonio que eso se está divorciando, te iba a decir, me da que eso claro, no se si suele producir muy a menudo. Exactamente. Es que si hay algo que produce peleas es precisamente eso, los bienes y la liquidación de los mismos. Vamos a un contencioso, presentamos una demanda, que ya te digo, puede ser con la propia demanda de divorcio o una demanda paralela. Tiene un procedimiento específico lo que es la liquidación del patrimonio en gananciales. Un procedimiento específico, costoso y se puede eternizar. Se presenta la demanda y lo primero que vamos a hacer, obviamente, es traer todo, o sea, hacer el inventario de los bienes que conforma la sociedad de gananciales, activos y pasivos, deudas y beneficios, por supuesto, todo lo que lo conforme. Se determina. Si no se llega a un acuerdo por los propios cónyuges, porque son ellos los que tienen que justificar de forma documental que lo conforma, el juez es el que va a intervenir. Hacemos una vista, una especie de juicio, y luego dicta una sentencia donde se recoge todo el inventario de los bienes que lo conforman. Es el que se va a pronunciar y eso va a misa. Además, también puede entrar directamente en lo que es la administración y la disposición de esos bienes. También puede proceder en esa sentencia. Y una vez que tenemos todo el inventario... Una vez que tenemos el inventario, ¿cómo se dividen esos bienes? Una vez que tenemos el inventario determinado, también se solicita a los propios cónyuges que hagan una propuesta de liquidación. Oye, ¿cómo queréis liquidar estos bienes? ¿Cómo los queréis dividir? Si no se llega a un acuerdo, porque se les cita y tampoco se llega a un acuerdo, es lo más normal, pero bueno. Es lo habitual, ¿no? Que no, sí, que no haya acuerdo. Sí, no suele haber acuerdo. Si no ha habido acuerdo antes, es bastante difícil que lo haya ahora. Vuelve a intervenir un tercero que media. En este caso lo que hacemos es un avalúo de todo el inventario, de todos los bienes, y cuando tenemos el avalúo pues, se designa un contador partidor que lo que va a hacer es pues, en 2 meses distribuir esos bienes. O sea, claro. También lo he dicho muy rápido, luego la práctica, Anabel, como te digo, es bastante más complejo. Claro, si fuera tan rápido como explicarlo, ¿verdad, exacto. Asunción? Pero también es cierto que bueno, pues en estos casos entran, toma parte la parte personal, esas rencillas que hay pues, y esos roces en un proceso de divorcio, al final se terminan traduciendo en esto, ¿no? En que se retrase pues al final lo que es inevitable. Exacto, es que una de las cosas además que dilata más el procedimiento es las propias, digamos, zancadillas, entre comillas, que se pueden meter entre los cónyuges a la hora de liquidar y distribuir y adjudicar. El contador partidor hace su trabajo, una vez evaluados en 2 meses tiene que dictar pues eso, un informe en el que se distribuyen los bienes, pero luego a partir de ahí también pueden empezar a tener problemas. Además, es que, por ejemplo, si tenemos solamente una vivienda, a ver, con una vivienda, bueno, distribuimos a mitad, el 50% para cada uno. ¿Y qué hacemos con ella? ¿Vamos a venderla para distribuir las ganancias?
ganancias. Claro. Tampoco es tan fácil. Al final, ¿qué hacemos? También se puede sacar a subasta, división de cosa común o división de comunidad. Uno de ellos puede adjudicarse el bien en subasta, que además es pública y puede intervenir cualquiera, y le pagaría el 50% de lo que se haya tasado esa finca al otro. Claro. Pero bueno, luego se puede complicar muchísimo más, si el patrimonio es inmenso, pues imagínate. No es fácil, no es fácil. Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, Asunción. A ti, Anabel. Gracias. Buenas noches. Continuamos y lo hacemos con Victoria Yarmoluk, abogada de este despacho. ¿Qué tal, Victoria? Hola, Anabel. Muy bien, gracias. Bueno, pues el tema de hoy, regímenes económicos que pueden regir el matrimonio. ¿Qué régimen se aplica en el caso de ciudadanos extranjeros y también en el caso de los matrimonios mixtos? Sí, Anabel, a ver, España sigue siendo un destino turístico importante, es un lugar de muchas segundas residencias y bueno, eso genera un número importante de matrimonios mixtos. Los matrimonios de por sí, por ejemplo, de dos españoles, pero de comunidades autonómicas diferentes, ya de por sí es una situación compleja, porque como han dicho antes mis compañeras, en la Comunidad Valenciana, que rige el régimen económico de separación de bienes, pero en la de Madrid, por ejemplo, rige el de gananciales, pues al final, si no se acuerda algo al respecto, va a ser difícil luego, en el caso de un posible divorcio o de un reparto de bienes, pues decidir qué régimen se aplica. El caso de los extranjeros, pues incluso más complejo. Yo incluso pondría un ejemplo para intentar ilustrar un poco la situación. Un holandés que convive con una ecuatoriana en Madrid, por ejemplo, durante muchos años, pues deciden casarse, lo hacen en Holanda, pero luego conviven en Madrid. Sí. ¿Qué régimen se aplicaría? ¿Qué ley se aplicaría incluso en este caso, ¿no? Pues nuestro Código Civil establece tres opciones jerárquicamente posibles. La primera opción es la nacionalidad común, en este caso no se aplicaría. La segunda opción es un acuerdo. Lo que pasa es que hoy en día es una situación rara porque la gente, bueno, pues se casa y no piensa antes, tenemos que acudir a la notaría, tenemos que acordar un régimen, qué ley se aplica, qué régimen se aplica. Normalmente nosotros en la práctica en el despacho no vemos mucho estos acuerdos. Y la tercera opción, que es la que más se aplica, es la de residencia habitual. En este caso, si residen habitualmente en Madrid, pues se aplicaría el régimen de gananciales. Es importante tener esas cosas en cuenta porque, por ejemplo, si se aplicase la ley holandesa, es una ley también pues, un poco especial porque es como una comunidad absoluta de bienes. Sí. Es decir, se reparten entre los dos los rendimientos, las ganancias del matrimonio, pero además los bienes privativos anteriores. Quiero decir, es una situación un poco más especial porque aquí en España, si son bienes privativos tuyos, aunque estés casado en las gananciales, siguen siendo tuyos. Claro. Si se aplica la ley ecuatoriana, en este caso que estamos hablando, pues se aplicaría un régimen parecido al de España. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que no es algo habitual, la gente suele olvidarse de estos detalles, pero luego a la hora de reparto de bienes es importante tenerlo en cuenta. En el caso del derecho de uso de la vivienda, ¿este derecho podría extinguirse? Sí, a ver, el derecho de uso de la vivienda normalmente se atribuye a un progenitor que tenga atribuida la guarda y custodia de los hijos y que de una manera indirecta se beneficia también de esta situación, ¿no? Porque si los hijos menores tienen que residir, tienen que vivir en una vivienda, pues el progenitor que tenga la custodia, si no es custodia compartida, pues se beneficia de esta situación. Aquí este derecho tiene una finalidad alimenticia más que nada, porque aquí lo que pretendemos es proteger a los menores para que tengan cubierta su necesidad básica de habitación. Nosotros en el despacho hemos tenido muchas situaciones de los clientes, a lo mejor de los hombres, ¿no? En estos casos, si tiene la madre atribuida la guarda de custodia, pues de acudir al despacho y decir, mi exmujer convive con su otra pareja durante ya X años y siguen viviendo en mi vivienda, que incluso a veces puede ser privativa, un bien privativo de esta persona, ¿no? ¿Existe posibilidad de cambiarlo, de solicitar una extinción de este derecho? A priori yo puedo decir que la jurisprudencia niega que esta situación de por sí pueda darte derecho a solicitar esta extinción. ¿Por qué? Porque la causa sigue ahí. Los hijos siguen siendo menores y necesitan este derecho de habitación. Lo que sí recomendamos es que presenten una demanda de modificación de medidas bien fundamentada en el sentido de que hay un cambio sustancial en la situación. A lo mejor la pareja de esta mujer tiene su propia vivienda,
a lo mejor el nivel económico ha cambiado, ha subido, es decir, ya no necesita la mujer en este ejemplo la vivienda o la ayuda económica. En fin, fundamentarlo muy bien en el sentido de que, bueno, si cambia la situación, sí que es posible pues argumentarlo y solicitar esta extinción, porque también puede ser lógico, ¿no?, que una persona que tiene su bien privativo y que vive ahí otra familia, que en un momento dado diga, oye, pues me gustaría cambiarlo porque ya no es la misma situación, ya no se encuentra este niño o esta mujer totalmente desamparados, es decir, no tenemos dinero ni para comer, ni tenemos donde, por ejemplo, alquilar otro piso, lo que sea. En fin, argumentarlo y ver cada caso, que como antes ha dicho Pedro y mis compañeros, pues cada caso es diferente, el derecho se ajusta y se adapta a cada situación. Muy bien, Victoria, muchísimas gracias. Gracias a ti, Anabel. Gracias. Bien, pues como hacemos siempre, esta última parte del programa, este tramo final, lo dedicamos a hablar con Pedro Beltrán, que es quien dirige este despacho, Pedro Beltrán Abogados, y además es el presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por venir a nuestro despacho una vez más. Gracias a vosotros por abrirnos las puertas, como siempre. Hoy hablamos de régimen económico matrimonial en este programa, algo que también me parece muy práctico para los telespectadores que nos estén viendo por la gran cantidad de divorcios que se producen y porque también les hemos dado pistas para preparar un posible divorcio desde el momento que se produce la boda. Pedro, este régimen, esta ley está vigente en este momento, pero no está claro que lo siga estando, ¿no?, en el futuro. Sí, la situación de la ley es muy conflictiva desde un punto de vista jurídico. La ley fue aprobada en marzo del año 2007 por el gobierno autonómico del PP. Esa ley fue impugnada ante el Tribunal Constitucional por el gobierno nacional, también del PP entonces y ahora. Fue impugnada ante el gobierno nacional, ante el Tribunal Constitucional. Esta resolución del Tribunal Constitucional, inicialmente, lo primero que dijo el Tribunal Constitucional es que suspendía la entrada en vigor de la ley, con lo cual la ley pasaba a no estar vigente. Es decir, hubo unos meses que estuvo vigente y luego dejó de estarlo. Sí. El gobierno valenciano interpuso un recurso contra esta decisión ante el mismo Tribunal Constitucional y, sorprendentemente, el Tribunal Constitucional cambió de criterio y decidió que la ley pasaba a estar en vigor, con lo cual entró en vigor de nuevo por segunda vez la ley exactamente en junio de 2008. Pero este no es el final de la historia, porque todavía el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el fondo. Es decir, los recursos iniciales lo que pretendían es la entrada en vigor con carácter provisional mientras se tramitaba el recurso. Todavía está pendiente la decisión final de si la ley es constitucional o es inconstitucional. Llevamos 7 años. El Tribunal Constitucional tiene unos tiempos, unos plazos de duración de las sentencias que verdaderamente son espectaculares en cuanto a su lentitud y casi diría en cuanto a su ineficacia, porque no son cuestiones tan complejas. La Constitución tiene 30 o 40 páginas, quiero decir, es extremadamente sencillo. Valorar si algo es constitucional o es inconstitucional realmente requiere escribir tanto. Recordemos la famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que tenía más de 700 páginas. Es que no hace falta realmente escribir tanto para saber si la ley de la Comunidad Valenciana, que es lo que estamos aquí discutiendo, de separación de bienes es o no constitucional. Yo creo que no hacen falta 7 años, no sé, creo que es una cosa, 2, 3 meses, 6 meses, y realmente no se puede achacar tampoco a la falta de medios, porque estos temas tendrían que ser prioritarios. Las consecuencias de una decisión u otra son muy grandes, crea una enorme confusión. Primero no entra en vigor, luego sí entra en vigor. ¿Qué régimen se aplica a los matrimonios? Bueno, los telespectadores deben estar tranquilos porque los que se hayan casado recientemente, vamos, desde junio de 2008 hasta ahora, están casados en separación de bienes. Si el Tribunal Constitucional luego dice que la ley no es constitucional, como ha estado en vigor este tiempo,
seguirán casados en separación de bienes. Lo que ocurre es que los nuevos matrimonios no podrán casarse en separación de bienes a no ser que vayan al notario y lo pacten, o a no ser que haya una reforma de la ley a nivel nacional, que sería lo más lógico, que las comunidades autónomas no pudieran legislar sobre estos temas y hubiera una normativa unificada a nivel nacional, porque no hay diferencias sustanciales entre un matrimonio en Alicante, en Valencia, en Madrid o en La Coruña. Todos deberían seguir el mismo régimen. Ahora hay un matiz aquí muy importante, que es el tema de la vecindad civil. Antes decía que todo el que se haya casado tiene que tener claro que está casado en separación de bienes. Relativamente... Aquí en la Comunidad Valenciana. Sí, aquí en la Comunidad Valenciana, que es la que afecta a nuestros telespectadores. Sí. Relativamente, porque la ley de la Comunidad Valenciana habla de vecindad civil valenciana. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un estudiante de La Mancha que ha venido a estudiar a la Universidad de Alicante y se ha casado con otra persona que no tiene vecindad civil valenciana porque resulta que es residente en otro lugar, pero se han casado aquí y se han venido a vivir aquí, no se le va a aplicar la separación de bienes. Es decir, hay que ser muy cuidadoso con esto. El matrimonio tiene unas consecuencias económicas y legales muy importantes, y el hecho de si estás casado en separación de bienes o no es tremendamente importante, porque se olvida que los sueldos, lo que ganamos con nuestro trabajo, forma parte del patrimonio ganancial. Es decir, que si no estás casado con separación de bienes y uno gana 3.000 euros al mes y otro gana 500 euros al mes, todo va a una masa común, todo se junta. Por supuesto, si se adquieren propiedades. No es el mejor momento ahora en España, precisamente, es buen momento en cuanto a los precios, pero no es el momento en el que haya, en muchos casos, grandes propiedades que repartir. Pero hay que ser muy cuidadoso con esto. El consejo que yo daría a los telespectadores es que si no lo tienen claro, lo mejor es ir y pactar separación de bienes. Si puede haber alguna duda en cuanto a la vecindad civil, que vayan al notario, que es un trámite muy sencillo, muy barato, y antes de casarse digan: nos casamos tal día, pero nos casamos con el régimen de separación de bienes. Eso se escribe en el registro civil y ya están tranquilos, porque aunque los matrimonios teóricamente son para toda la vida, el porcentaje de divorcios es espectacular y cada vez más grande, cada vez más gente se divorcia a pesar de la crisis económica. En muchos casos no lo formalizan, o por lo menos no lo formalizan en el juzgado y no entran en las estadísticas, pero sí lo formalizan con acuerdos privados, firmados o no firmados, y la gente se divorcia muchísimo. Es mejor regular ya, pactar antes lo que va a ser después el divorcio. Y para eso lo ideal es establecer una separación de bienes que va a ser el régimen menos conflictivo. Pedro, tú, por la experiencia de este despacho, ¿es verdad que la gente, las parejas, se están volviendo mucho más previsoras en este caso, que ya no, en fin, pues dentro de todo lo idílico que puede ser el ir a casarse, pero que ya no estamos pensando cuando nos casamos en una boda para toda la vida, sino que estamos poniéndonos pues un poco en antecedentes de lo que puede ser el futuro y de que puede no durar para toda la vida, y por tanto tomando medidas al respecto? ¿Esto lo habéis notado? Sí, y la norma, que siempre está de acuerdo con la realidad social, o debería estarlo, lo explica, es decir, se ha aprobado una ley de separación de bienes por esta situación. Sí, claro que lo hemos notado, el matrimonio debería ser para toda la vida, ojalá fuera para toda la vida, especialmente si hay hijos, porque para los hijos nunca es buena la separación, los que más sufren al final son los hijos. Lo ideal sería que fuera para toda la vida, pero como en la práctica no lo es, pues sí que es conveniente anticiparse y pactar determinadas cosas antes de casarse. Por ejemplo, también la pensión, se puede pactar antes de casarse la pensión compensatoria, eso mucha gente no lo sabe. En las películas americanas sale mucho. No es muy romántico, el pero famoso prenuptial agreement, o también salen las películas y también de los actores, se van a casar pero han establecido tal pensión en caso de divorcio. Sí se puede establecer, lo que ya no se puede establecer es qué se le va a pagar a los hijos. Si introduces hijos, ya es otra cuestión completamente diferente. Claro que tener hijos es mucho más importante que casarse, y aparte, por supuesto, se pueden tener sin casarse también. Claro. Y las consecuencias a nivel práctico de tener hijos, casarse o sin casarse son exactamente iguales, las mismas. Es decir, el régimen de la vivienda, la pensión alimenticia para los niños, todo va a ser igual, da lo mismo que te hayas casado o que no te hayas casado. Pero por lo menos sí, estableciendo una separación de bienes y estableciendo una renuncia previa
a la pensión compensatoria en una escritura notarial, ya estamos simplificando mucho la conflictividad si después las cosas no van bien, y estamos estableciendo también unos parámetros más claros de actuación económica. Claro. Muy bien, pues nos ha quedado clarísimo este tema, que parece pues que es muy complicado, en realidad lo es, pero vosotros hacéis que sea fácil explicarlo al telespectador, y estoy segura de que les habrá sido de muchísima utilidad. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti por venir, muchas gracias. Bien, pues volveremos a estar en el despacho de Pedro Beltrán dentro de 2 semanas, y desde aquí les hablaremos de actualidad jurídica y de aquellos aspectos que pueden darse en un momento de su vida y que pensamos que desde aquí les podemos echar una mano, ayudarles, darles una primera pista que luego, por supuesto, necesita del diagnóstico experto de un abogado aquí, en este despacho, en Pedro Beltrán Abogados. Nos despedimos hasta lo dicho, dentro de 2 semanas. Espero que les hayamos sido de utilidad. Hasta pronto.